Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy bien, hoy llegamos al último Yo Soy de los 7 del Evangelio de Juan. La serie se llama Yo Soy y esta es la última declaración que el Señor hace en el Evangelio de Juan que hemos estado estudiando a lo largo de todo el año. Y esta es esta declaración en donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y es la manera en la que hemos titulado este mensaje. Recuerde que esta parte del Evangelio de Juan en la cual nos encontramos, y Juan le dedica más de la mitad de su Evangelio a los últimos días, la última semana de Jesús. Y aquí es en donde vemos el tono dramático que va tomando esta serie, el desarrollo del Evangelio. Porque Jesús ya está en el área de Jerusalén. Es esa última semana en la cual Él está previo a la cruz y los eventos de su resurrección. Yo quiero que usted piense conmigo por un momento ahorita, si usted es diagnosticado con una enfermedad terminal, los médicos consideran que tiene pocos meses de vida. ¿No es cierto que sus acciones y sus palabras empiezan a cobrar un significado mucho mayor, más especial para sus seres queridos, para su familia? Todos querrán recordar, atesorar esos momentos que puede pasar con usted antes de que la vida termine. Y eso es justamente lo que está sucediendo con Jesús. Él sabe que el tiempo de su partida se acerca. Así se lo ha declarado a sus discípulos. Y en esta sección en la que nos encontramos entonces del Evangelio es justamente ese último discurso del Señor a sus discípulos, lo que le conocemos como el discurso del aposento alto. Es esa noche que Jesús pasó por última vez con sus discípulos, la misma noche de su violenta captura para ese juicio apresurado que lo llevó a la cruz al día siguiente. Este discurso lo encontramos, esta escena, a partir del capítulo 13 de Juan. Ya hemos estudiado el capítulo 13, el capítulo 14, hoy llegamos al capítulo 15. Y este discurso llega hasta el capítulo 17 del Evangelio. En él, Jesucristo comparte con sus discípulos memorables experiencias como la celebración de la Pascua, el lavamiento de los pies, valiosas enseñanzas como la introducción, la presentación a la persona del Consolador, el Espíritu de verdad. Los discursos de Jesús, y especialmente este que es particularmente extenso, no fueron dados con la idea que los segmentáramos, que los seccionáramos para ser disectados y analizados parte por parte. Los discípulos lo escucharon de una sola sentada. Fue una sola velada, esa noche en la que Jesús fue entregado para ser juzgado y crucificado. Lo que ahora hacemos, esto de tomar sección por sección, incluso versículo por versículo, no es la manera en la que el Señor esperaba que recibiéramos e interpretáramos sus palabras. Por motivos de tiempo lo hacemos. Pero entonces es importante que veamos este discurso, que veamos cada parte de esta sección del Evangelio en su contexto. Y especialmente que le demos esa relevancia necesaria por tratarse de, en cierto modo, las últimas palabras de Jesús antes de morir. Por eso les invito entonces a que veamos este Evangelio, este capítulo 15 de Juan, y que entonces veamos ahí esa figura que el Señor comparte, que tiene que ver con esta planta tan conocida en el Medio Oriente, la vid, el producto de la uva, todos los derivados que había
de esa planta, y Jesús va a usar particularmente las diferentes partes de la planta, de la vid, para ilustrar valiosas verdades espirituales. Quédese con estas imágenes por un momento en su mente al momento de ir leyendo entonces las palabras de Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios, y lo vamos a leer así, de un solo, los 17 versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ayúdenme ustedes. Lean, por favor, los siguientes versículos, por favor, del 4 en adelante. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo soy la vid, ustedes las ramas. He elegido esta versión Reina Valera, versión 2015, porque reemplaza palabras que otros conocíamos en esta lectura. No, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Entonces ahora estamos usando un lenguaje un poquito más familiar. Sigue la lectura, versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y la recogen. Y es echado fuera y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Juntos todos del 7 en adelante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Jesús, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Juntos el último versículo 17. Esto les mando, que se amen unos a otros. A lo largo de los siglos se ha debatido la manera de interpretar el significado de las parábolas, figuras y ejemplos de Jesús en sus diversas enseñanzas. Juan 15 es un ejemplo de ello. Jesús usa un ejemplo de una figura muy conocida en su medio para compartir una enseñanza especial que espera que sea memorable. Hay diferentes maneras de interpretar la Biblia. Una de ellas es la escuela gramático-histórica, que toma un significado literal de las cosas. Pero hay otros cristianos que consideran que la manera de leer algunos pasajes de la Biblia es en forma alegórica. Y entonces las personas que siguen esta escuela alegórica de interpretación bíblica consideran que esta es una alegoría. Este pasaje es una alegoría, en donde buscan encontrar un significado en cada detalle, incluso de las parábolas de Jesús. Creemos que no fue la intención de Jesús que así lo hiciéramos.
La enseñanza de Juan 15, Cristo identifica con claridad cada uno de los elementos con los que quiere ilustrar su enseñanza. Él dice directamente: yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y luego dice el versículo 5, yo soy la vid, ustedes las ramas. También en el pasaje habla del fruto, pero no lo relaciona directamente con algo, un significado, un elemento. El fruto es simplemente fruto. Ni siquiera se refiere a las uvas como tal. Por lo cual no nos referimos a esta enseñanza como una alegoría, sino más bien como una metáfora, en donde de manera breve y directa se identifica una cosa con otra, para resaltar una similitud sin necesidad de que Jesús diga: yo soy como la vid, o mi padre es como el labrador, o ustedes son como las ramas. No, no dice algo así, sino relaciona directamente estos dos conceptos con una cualidad en común de donde se extrae una enseñanza. Lo primero que Jesús dice respecto a esta figura metafórica, está brincando esto, es en el versículo 2, dice lo siguiente: toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué manera más rara de comenzar una enseñanza? Con una figura no muy agradable. Podar, limpiar es el verbo que usa aquí, es el mismo. Y diferentes versiones lo traducen, algunos como podar, otros como limpiar, es el verbo katsairo. Es una acción que parece contradictoria para lo que se busca. ¿Cómo vamos a cortarle ramas a una planta de la cual estamos esperando que produzca algún fruto? Expertos en jardinería saben que este es un principio que funciona. Algunas de ustedes también acá que cuidan de sus jardines o tienen rosales saben cómo funciona el principio de la poda. Los jardineros saben que al cortar ciertas ramas o partes de una planta se estimula el crecimiento de nuevos brotes, nuevas ramas. Al eliminar ramas densas, dicen, o mal posicionadas, se mejora la penetración de la luz del sol, también la fotosíntesis. Se estimula la circulación de aire a través de las plantas. Se previenen enfermedades causadas por hongos, por insectos. Favorece la fotosíntesis, como dijimos, pero cortar ramas innecesarias lo que hace es que ayuda a que los recursos de la planta se enfoquen en las partes más importantes, que son las flores, el fruto. Mi esposa y yo sabemos esto por experiencia propia. Cuando nos mudamos a la casa en la cual vivimos actualmente, los desarrolladores del condominio, del proyecto, se dieron cuenta que algunas de las casas, incluyendo la nuestra, daban a un terreno baldío. Y eso representaba pues un peligro, ¿no? Porque el muro perimetral pues solo llega hasta cierta altura, pero para un ladrón eso no es ningún problema. Entonces decidieron poner este alambre espigado, esto que le llamamos el razor ribbon, estos círculos así con púas que se pueden colocar de modo que eso, nada frena a los ladrones, ¿verdad? Pero por lo menos lo desanima. Ahí se lo ponen una colcha muy gruesa y ya se cruzan eso. Pero ahí estaba, de manera disuasiva. Cuando nos asomábamos con mi esposa en la parte de atrás de nuestra casa y mirábamos esos alambres de púas, la verdad es que yo pensaba, mi casa no tiene nada muy diferente de un campo de concentración nazi. Entonces nos propusimos decir, ¿qué podemos hacer para que eso no se vea tan feo? Sembramos 2 bugambilias. Y las bugambilias crecieron y fueron cubriendo estas púas feas que se veían ahí. Eventualmente terminaron cubriéndolo todo.
muy lindo. Y daban flores. Usted sabe cómo florecen estas plantas, ¿no? Especialmente en tiempo de calor, ahí alrededor de la Semana Mayor teníamos 2 colores de flores muy lindos. Pero eventualmente la planta siguió creciendo, la cortábamos, por supuesto, para mantenerla en su lugar, pero llegó un momento en que dejó de dar flores. Ya, se cansó de florear puras hojas. Eso sí, eran unas ramas gigantescas, ¿no? Y algo, no, pero ni una flor, ni una. Y entonces tomamos una decisión con mi esposa, en buena medida a partir de este principio, e hicimos una poda que mi esposa de veras se puso a llorar. Porque eso se veía peor que solo con las púas, que solo con el razor ribbon. Era deprimente, eran puros troncos secos lo que había quedado ahí. Pareciera como que esa planta se iba a morir. ¿Qué pasó? Pasaron algunas semanas, pasaron pocos meses, ahí está. Y las bugambilias volvieron a florecer. De hecho, hasta nos llevaban como las flores al balcón de nuestra casa, así como que nos estuvieran agradeciendo por haber hecho lo que se hizo. Y mis hermanos, así funciona la poda. Toda poda implica pérdida. Y en el sentido en el que el Señor lo está poniendo acá puede referirse a las ocasiones en las cuales Él quita cosas o personas de nuestra vida, porque desea que nos enfoquemos en el fruto que Él espera de nuestra parte. Someternos a la amorosa poda del Padre Celestial no es fácil. Igual que la poda en la agricultura, hay pérdidas, hay cortes que vienen a nuestra vida, que en el momento nos parecen incomprensibles, inexplicables, pero hemos de confiar que el divino labrador sabe lo que está haciendo. Cuando Jesús les dice que ellos ya están limpios, identifica claramente el medio que a nivel individual opera esta eliminación de lo inútil y lo pecaminoso en nuestra vida. ¿Qué es? Ahí lo lee usted en el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, que les he comunicado. Es la palabra la que obra este efecto. Eso significa que cada vez que te expones a la palabra de Dios, debes preguntarte, ¿qué cosa me está llamando Dios a eliminar, a limpiar, a podar de mi vida, que me está impidiendo dar el fruto que Él espera? ¿Qué cosa o persona me está robando el tiempo, la atención, la energía, los recursos que debo enfocar en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Nosotros no pasamos continuamente por ese proceso de poda. Forzamos a Dios a tener que hacerlo Él mismo. ¿Ve lo que estamos leyendo acá? La palabra debe hacer ese efecto en tu vida, pero si tú no eres diligente en dejarte podar por la palabra, entonces el Señor va a venir y va a podar. ¿Saben qué? Eso duele, hermanos, porque implica pérdida. No se extrañe cuando Dios quita cosas o personas de tu vida. Veamos a continuación el enfoque en el fruto. La botánica de Dios establece principios como los de la poda, pero también ilustra verdades espirituales que Jesús usó en varias de sus parábolas. ¿Recuerda la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña? El ejemplo, también la semilla de mostaza. La experiencia que Jesús tuvo con aquella higuera estéril. Son ejemplos de la forma en la que Jesús encontró en el mundo natural de la botánica un medio didáctico ideal para transmitir verdades espirituales.
Hay diferentes tipos de planta y para fines de este mensaje nos enfocaremos en dos: las plantas ornamentales y las frutales. La razón de ser de estas plantas, sean enredaderas, arbustos o árboles, es florecer y fructificar. Es más que producir solamente hojas y follaje como otras. La vid es una de estas plantas cuyo fruto, la uva, jugaba un papel importantísimo en la vida, la economía del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Hay múltiples referencias en la Biblia a viñedos, a viña, y tenía un lugar importante en el tejido social del cercano oriente en general. En Juan 15 se repite 8 veces la palabra fruto. Jesús enfatiza la expectativa que el Padre tiene en que las ramas lleven fruto. Lo dice el versículo 5, el versículo 8. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿A qué fruto se refiere el Señor? Como dijimos, Él no lo relaciona aquí directamente con algo en particular. Jesús no especifica este sentido espiritual de la metáfora. Entonces, podemos decir que puede aplicarse a diferentes cosas en nuestra vida. Lo primero que viene a nuestra mente, por supuesto, es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 6 o Romanos 6, 22, también Pablo dice: tenéis como por vuestro fruto la santificación. Incluso en Efesios 5, 9 también se identifica que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. No hay una manera específica de referirnos a qué fruto se pudiera estar refiriendo acá el Señor, más que viendo estas otras referencias. Pero recordemos una cosa: los discípulos en el aposento alto no tenían todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora. ¿Qué tenían ellos? El Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. Así que tenemos que escuchar y entender las palabras de Jesús como ellos lo hicieron. ¿Qué les venía a la mente a ellos cuando escuchaban el término fruto? El primer mandato de Dios en Génesis ya lo tiene. ¿Qué fue lo que le mandó el Señor a Adán y Eva? Fructificad y multiplicaos. Habla de multiplicación. El Salmo 1:3 describe al hombre justo como aquel que será como árbol plantado. Y leíamos hoy el Salmo 1, ¿verdad, Rolando? Gracias por eso. Uno de los capítulos que me memoricé: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Lindo. Luego el Salmo 92 hace una hermosa descripción de este mismo hombre del Salmo 1. Mire lo que dice acá: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para aquellos que pasamos de los 60 años, esta lectura es muy, muy buena, ¿verdad? Hay esperanza, mis hermanos de la tercera edad. No, esa no es tercera edad, es la edad plena. O ¿cómo decir, Rolando, que sos? Adulto, o sea, chavorruco. Sí, más o menos. Estos son los versículos para nosotros. Pero note esos dos verbos que he destacado ahí. Nos está hablando de florecer y fructificar. ¿Cuál es la diferencia de esas dos cosas? ¿Por qué no se queda la cosa solo en florecer? Sino que estamos viendo el fruto. La biología diseñada y creada por Dios indica que la mayor parte de frutos se desarrolla a partir de una flor. Esta es una clase de biología, hermanos, de biotecnología, de botánica. Hay frutas que no se desarrollan a partir de una flor o de una semilla. ¿Sabe? Se llaman frutos partenocárpicos.
Repita conmigo. No. Algo más va a aprender usted que no solo la palabra de Dios aquí. Estos frutos partenocárpicos incluyen algunos tipos de, precisamente, higos y uvas, dos de los conocidos en aquel entonces y en este medio ahí. Casi todos los frutos partenocárpicos, dice la enciclopedia, han sido producidos por manipulación genética para que podamos disfrutar frutas sin semillas. ¿A cuántos les gusta comprar de esas uvas que no tienen semillas? Es que es una comodidad, ¿verdad? Porque eso de meterse una uva a la boca y que de repente están todas las semillitas ahí, tener que buscar en dónde sacarle, no nos gusta. Entonces, ¿qué han hecho los expertos? Han desarrollado esas uvas sin semillas, sandías sin semillas. También, qué feo eso de comer sandías con tanta semilla, ¿verdad? Uno le pega la mordida, está disfrutando la mordida y de repente le salen todas las semillas ahí. Bueno, estas empresas biotecnológicas como Monsanto, que ahora es medio propiedad de la Bayer, poseen patentes de estas semillas para los frutos partenocárpicos. Y entonces se aseguran de que ciertas frutas no tengan semillas. Entonces no se pueden reproducir. Y es parte del control, ¿verdad? Aquí hay una conspiración también, una teoría de conspiración de cómo es que ellos controlan también de que los agricultores les compren las semillas y siempre haya un negocio allí. Pero acá el punto es que para que haya fruto, la flor debe marchitarse y morir. La flor debe marchitarse y morir. Hay una diferencia, entonces, entre ser simplemente un árbol ornamental, una planta ornamental, y ser alguien que produce fruto, una planta frutal, un árbol frutal. Ahora, ¿sabe qué es lo triste acá? Comparando con nuestras vidas, hay cristianos que son muy lindas plantas ornamentales. Lo único que les preocupa es verse bien, lucir bien, verse muy espirituales, verse muy lindos el domingo en la mañana. Pero fruto, esas flores nunca llegan a volverse fruto, solamente están ahí para adornar. Y lo que el Señor está buscando, ¿qué es? ¿Está buscando adorno? ¿Está buscando ornamento? Es lindo, innegable, tiene su función, no hay nada malo. Por algo el Señor nos dio flores y plantas ornamentales, ¿no? Para embellecer. Pero a la hora de pensar en nuestra vida, mis hermanos, ese no es el propósito. El propósito es fruto, ser fruto. ¿Y sabe qué se necesita para que haya fruto? Se necesita que la flor muera, que la flor se marchite. Y para los que no recuerdan muy bien esa clase de su tercer grado de primaria, porque no estaban poniendo atención en la clase de ciencias naturales, aquí les voy a mostrar ahorita, vamos a ver un video ahorita, este tiene audio, para recordar cómo funciona esto del fruto que se desarrolla a partir de una flor. Los pétalos se van a caer y los estambres también se van a caer. En esta flor es muy probable que ya haya terminado la polinización. Es normal que se le caigan los pétalos. Después se van a caer todos los estambres, se van a caer las partes sexuales de la flor. Y lo que va a empezar a ocurrir es que va a empezar a engrosarse esta parte del receptáculo para formar el fruto, el membrillo. Por eso que tengamos yemas de flor y que tengamos flores activas es importante para que tengamos fruta después. Así, la flor fecundada comienza a cambiar, perdiendo pétalos y estambres, dando lugar al crecimiento del ovario o al receptáculo, que culminará en un fruto maduro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dar solamente flores o dar fruto? Que es lo que el Señor espera. Saben, el Señor siempre habló de que para tener algo bueno, algo que vale la pena, es necesario que algo muera. Así lo dice en Juan 12:24, cuando
Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mis hermanos, algo en nosotros tiene que morir para que Dios tenga el fruto que Él está esperando. Yo te pregunto esta mañana seriamente, ¿qué es eso? ¿Qué es esa parte en ti que debe ser podada, que debe morir? Tenemos que hacer ese autoexamen continuamente. Una de las funciones del fruto también es preservar la semilla para asegurar la reproducción y la multiplicación. La intención de Jesús al enfatizar que el Padre no solo espera fruto, sino que espera mucho fruto, enfoca en el imperativo de la multiplicación. Y eso era crítico en ese momento, estaba comenzando. La semilla del Evangelio había sido sembrada. Aquí están los versículos de nuestro pasaje que enfatiza no solo fruto, sino mucho fruto. La semilla del Evangelio había sido sembrada en el corazón de esos discípulos. Pero tenían que venir muchos más. Y a Jesús les iba a dar la comisión para llevar las buenas nuevas a Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y entonces aquí es donde vemos ese aspecto cuantitativo, el aspecto numérico del fruto. El Señor no se conforma con un poquito, uno a uno. Y aquí la pregunta que te hago es, ¿qué quieres ser? Ya decidiste que quieres ser fruto, no quieres ser solo flor. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Aguacate o papaya? Por la forma, algunos dirían, bueno, yo soy más aguacate que otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre un aguacate y una papaya? Sigue la clase de agronomía acá. El aguacate, ¿cuántas semillas trae? Una semilla. Y a veces es más semilla que aguacate, ¿verdad? No alcanza para hacer guacamole. Pero frutas como la papaya, como la sandía que tenga semillas, trae muchas semillas. Puede multiplicarse. La mayoría de frutas trae muchas semillas. ¿Cuáles son esas frutitas? La granadilla, o ¿cómo se llama? La pitaya. Cuando mi mamá me dio la pitaya la primera vez, yo le dije así como dijo alguien, si le quitas todas las pepitas, entonces me la como, ¿verdad? No había forma. Y al igual que la flor debe morir, entonces hay frutos que deben ser comidos, digeridos y expulsados para que sus semillas puedan ser dispersadas y germinen en otros lugares. Esa es parte de la función del fruto. Preservar la semilla, asegurar que nos multiplicamos. Yo le pregunto, ¿cómo estamos haciendo eso aquí en nuestra iglesia? ¿Cómo estás haciendo eso en tu vida? ¿Cómo te estás multiplicando en otros? Simplemente te estás conformando con ser aguacate y a veces ni eso. Así como a Dios le interesa la cantidad, también le interesa la calidad del fruto. Mire lo que dice el versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Otras versiones dicen un fruto que permanezca. Mismo verbo que está usando él para describir la relación que debemos tener. El fruto del que hablamos aquí, mis hermanos, no es efímero, es permanente, es eterno, es un fruto que permanece. Es la clase de obras que soporta la obra del fuego que nos describe Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Aquí nos dice Pablo, no lo vamos a leer, que la obra de cada uno, ese fruto del que estamos hablando, aunque aquí está usando la figura de un edificio, dice que si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. El día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo te pregunto, ¿esa obra que tú estás haciendo aguanta la prueba del fuego? ¿Va a aguantar la prueba del fuego?
Vas a esperar a pasar esa vergüenza, a decir, ay, lo tuyo no pasa de ser hojarasca. Y no permanece. Es duro lo que Pablo dice acá en el versículo 15, cuando dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No tengo tiempo de explicar esas palabras, pero vamos a ver más adelante cómo cobran sentido con lo que vamos a seguir viendo. Muy bien, la mayor parte del pasaje es el propósito del discurso de Jesús en el aposento alto. Él quería preparar a sus discípulos para la separación que iban a tener pronto. Es inminente. Después de haber estado 3 años juntos, Jesús será separado violentamente de sus amigos, sus discípulos, y ellos deben aprender a funcionar sin Él, sin que Jesús esté físicamente presente. Y entonces Jesús les ha hablado acerca de lo que le espera, hacia dónde va, voy al Padre, aquí está, va a venir el Consolador, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya, pero es hasta llegar a esta metáfora de la vid, las ramas, que Jesús les da la clave de mantenerse unidos a Él, a pesar de la separación física. Yo creo que eso es algo que debemos ponerle la atención, porque si hay algo que todos como humanos nos duele, es esa separación. O sea, que una persona viaje, se vaya a vivir a otro país, aún si vive lejos, si vive del otro lado de la ciudad, ya nos afecta la separación, especialmente los abuelos con los nietos. Pero más aún cuando una persona muere, hay una separación que no queremos que se dé, pero se va a dar. Es inevitable en todos los casos. Y por eso esta preparación, mis hermanos, es importantísima. Y por eso las palabras de Jesús acá en Juan 15 que hemos leído, cuando Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en Él, separados de mí, nada pueden hacer. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Este verbo permanecer que se usa acá en este pasaje, y aquí lo voy a destacar para que vean ustedes cuántas veces se usa. Se repite 11 veces en este pasaje que hemos leído. No solo en estos versículos que estoy mostrando en la pantalla. Es la manera en la que Jesús describe la conexión que debe existir entre Él y aquellos que deseen llevar fruto. Permanecer en Cristo, permanecer en sus palabras, permanecer en su amor, es el propósito, es lo que nos va a mantener funcionando. Es un principio importante. ¿Saben qué? Es un mandato. Yo no sé por qué no se ha acuñado una doctrina de la permanencia. Tenemos tantas doctrinas. No existe en la teología de ninguna iglesia una teología, teología sí, pero una doctrina de la permanencia. La importancia que Jesús le da a este principio de permanecer. Los brasileños tienen un verbo que me encanta, que traduce exactamente eso mismo. En español podemos decir morar, habitar, quedarse. Pero en Brasil tienen el verbo ficar. ¿Dónde está ficando você? ¿Dónde se está quedando? Pero ven la relación que hay con el verbo fijar. Yo estoy fijo en un lugar. No me muevo, inamovible. Eso es el concepto que está comunicando aquí el Señor. Y no puede ser soslayado o ignorado. Habla de la dependencia que tenemos de una fuente para poder funcionar y cumplir nuestro propósito en la vida. ¿Sabe? Cuando compramos dispositivos electrónicos de estos que son tan populares, pues nuestro teléfono normalmente viene con un plan que nos permite conectarnos en cualquier parte, ¿verdad? Pero idealmente debe estar conectado a una red Wi-Fi para no gastar los datos, etc. Pero cuando usted compra otro dispositivo como una tableta, una iPad o un reloj smartwatch, ¿verdad? De estos relojes, también el vendedor le dice, quiere que le pongamos un chip.
Quiere la versión que se le puede poner un chip para que entonces usted no dependa del teléfono, que no dependa de una red inalámbrica para poder conectarse al internet. Yo rechazo, primero porque es más caro, pero segundo porque me gusta recordar que todos dependemos. Necesitamos depender de alguien para conectarnos a donde debemos estar. Y si falla la conexión con el dispositivo que le da la señal, la conexión, ahí se acabó. Y eso es lo que debe recordarnos siempre, nuestra necesidad de la dependencia de Dios. Cuando hermanos pasan por diferentes situaciones difíciles en nuestra labor pastoral en el camino, una de las preguntas que a veces le hacemos a los hermanos, y yo no fallo en hacérsela siempre, es cuando se está pasando por enfermedad, por un duelo, por una situación difícil, yo le pregunto a los hermanos, ¿qué te está enseñando el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está buscando en tu vida en esta circunstancia? Y saben, la respuesta más común que recibo es esta: el Señor me está enseñando. ¿A qué? A que dependa más de Él. Es la respuesta automática. 9 de cada 10 personas contestan eso. El Señor quiere que dependa más de Él. Muy bien, buena respuesta. Pero ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa depender del Señor? Estoy a punto de titular este mensaje Confesiones de un autosuficiente empedernido. Porque mis hermanos, ese es, junto con la procrastinación, mi pecado. Y lo confieso aquí sin reservas, y yo creo que ya lo he hecho anteriormente. Algunos de nosotros padecemos de autosuficiencia crónica. Y sabe, los más susceptibles a padecerlo somos aquellos a quienes Dios precisamente nos ha bendecido un poquito, con dones, con habilidades, con conocimiento, experiencia y algunas de esas múltiples inteligencias de las que se habla ahora, especialmente algunos con muy buena inteligencia emocional. Yo crecí en un mundo en el cual no había múltiples inteligencias, había solo una y se la medían a uno con el coeficiente intelectual, el famoso coeficiente intelectual. Era un mundo diferente, pero ahora el que no es bueno para una, sí es bueno para otra y ahí vamos. Pero si a esta configuración se le añade un arsenal de carisma, de buena retórica, de excelentes capacidades de improvisación, entonces podemos ser fácilmente un caso perdido de autosuficiencia. Y procrastinación, van de la mano. Este mensaje lo terminé de preparar anoche, a la medianoche. Y esta presentación que ustedes están viendo fue hoy en la mañana. Ese es mi pecado. Y no tengo reserva en confesarlo. Pero la autosuficiencia, mis hermanos, es algo que hace que algunas personas podamos pensar o creer que no necesitamos a nadie. Si usted es de las personas que cree que no necesita a nadie, que puede valerse por sí mismo, si le cuesta pedir ayuda, si prefiere fallar, caer o sufrir antes de reconocer su necesidad y dependencia, entonces, bienvenido, bienvenida a autosuficientes anónimos. Usted precisa, como lo necesito yo, un programa de recuperación para que el Señor nos ayude a de veras desarrollar esa dependencia. Hay varios conceptos relacionados con la dependencia. Se derivan no solo la dependencia, hay una dependencia mutua, es la que describe el Señor acá. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Es una permanencia mutua. En nuestro caso dependemos de Él. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo.
Separados de Él, nada podemos hacer, dice el pasaje. Pero Él también dice que va a permanecer en nosotros. ¿En qué sentido Jesús depende de nosotros? Bueno, resulta que Él ya no está en el mundo. ¿Quiénes estamos aquí en el mundo? Aquellos a quienes Él dio la comisión. Aquellos que van a llevar adelante la misión de ir y hacer discípulos. Sí, Jesús nos necesita, pero ¿sabe qué? Él no depende solamente de nosotros. Si tú no estás dispuesto, Él se va a buscar a alguien más. No hay problema. El Señor siempre va a tener un plan B. Si no, miren el ejemplo de Israel y la iglesia. El ejemplo de Pedro y Pablo. Uno falla, el Señor echa a andar. El siguiente plan. Te sienta en la banca, te saca de la cancha y entra el que sí está dispuesto a llevar fruto. Como leímos en el pasaje, perdón, voy a adelantar un poquito acá por razones del tiempo. Tenemos entonces que definir. Tú defines el día de hoy si vas a permanecer o vas a seguir dependiendo de tus propias fuerzas. Si vas a seguir teniendo esa autosuficiencia, autodependencia. Yo ya tomé la decisión y es una batalla diaria. Ahora, algunos podemos pensar fácilmente, podemos pensar en qué consiste esta permanencia. Vamos ahí ahorita en un momento. Miren, más que los inútiles y los desechados, Jesús nos enfoca en la manera en la que se prueba quiénes son aquellos que están permaneciendo en Él. La necesidad de depender absolutamente de Él. Cuando Charles Spurgeon, en un sermón titulado La autosuficiencia derribada, predicado en Londres en 1859, es un sermón solo acerca de este versículo, en donde Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Todo un sermón, solo de esa frase. Spurgeon dice: Jesús no dijo, separados de mí les costará más hacer lo que quieran hacer. Tampoco dijo, separados de mí solo podrán hacer algunas cosas, pero no lo van a poder hacer todo. Él dijo, nada. Y mis hermanos, nada es nada. No depender de Cristo para intentar producir algún tipo de fruto nos hace completa y absolutamente inútiles. No servimos para nada. Y usted pensará, ¿y qué de aquellos que a pesar de no tener una evidente conexión de dependencia con Jesucristo, están haciendo grandes obras, predicando grandes sermones, prosperando en sus ministerios? Jesús mismo lo dice en el siguiente versículo, aquí en Juan 15. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil, se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ya lo vimos en 1 Corintios. Esto, nuevamente, los que interpretan alegóricamente quieren encontrarle un significado a cada cosa. Entonces dicen, entonces algunos cristianos se van a ir al infierno. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Él simplemente está pintando el cuadro de lo que era el proceso de hacer estas cosas, pero no era su intención venir y dar una enseñanza doctrinal acá. Simplemente está diciendo qué es lo que pasa con estos que son desechados. Ya no están conectados a la planta, simplemente hay que deshacerse de ellos, hay que separarlos de la planta, de lo demás. Estos que creen estar produciendo algún fruto, pero que el fuego va a terminar probando lo contrario, según vemos en 1 Corintios, aunque serán salvos aún como por fuego. Así que más que estos, Jesús quiere que nos enfoquemos en cuál es la prueba de que tú realmente estás permaneciendo. Ok, acá está en estos versículos, en este versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé.
Así como anteriormente dijimos que nada es nada, aquí, mis hermanos, todo es todo. Qué atrevido Jesús. ¿Cómo se atreve a ofrecer algo así? Jesús dice que todo lo que pidamos nos será concedido. Es una osada afirmación. No es la única vez que escuchamos esto de parte del Señor. Ya en el Sermón del Monte Él ha dicho algo parecido. En Mateo 7, 7 al 11, en otras ocasiones también dice que si dos se ponen de acuerdo, entonces recibirán lo que están pidiendo. Mateo 18, 19. Pero en este mismo aposento alto ya Jesús ha dicho anteriormente: todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y luego dice en el 16, 23: en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Ahora nada han pedido en mi nombre. No sé si puse esos versículos acá. No. Entonces, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Cómo funciona esto? Algunos consideran a Dios un genio de la lámpara, un sirviente cósmico, con quien tenemos una relación transaccional en la que si nosotros le damos a Él lo que Él pide, entonces Él nos va a conceder todo lo que le pidamos en oración. Y no funciona así, mis hermanos. No se trata de bombardear a Dios con peticiones. Algunos oramos así como que estuviéramos jugando a la lotería, ¿no? No nos cansamos de comprar los billetes de la lotería para ver si alguna vez alguno sale premiado. A ver si Dios me contesta alguna de todas las peticiones. Ni estos ni otros versículos prometiendo la concesión de peticiones debe interpretarse aisladamente. Es hasta entender que la clave de recibir lo que se pide es perfecta permanencia. Una conexión tal con Cristo que no nos vamos a atrever a simplemente pedir lo que se nos ocurre, menos aún lo que nos libre de sufrimiento y dolor, como oraba Gabriel muy bien esta mañana. Vamos a pedir justamente aquello que está alineado perfectamente con la voluntad y propósito de Dios. Y eso es lo que garantiza que el Padre va a conceder esa petición, que está hecha porque estoy tan conectado, tan alineado con lo que Dios quiere, que Él es el más interesado en responder esa petición que yo le hago. Y aquí sí, la prueba más grande fue Getsemaní. Cuando Jesús viene y le dice a su Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos cuesta orar esa oración. Le estamos pidiendo siempre a Dios que sane a mi hermano, que haga esto, que me provea, y no funciona así. Pregúntate: si tus peticiones no están siendo respondidas, si todas las cosas que le pides al Padre no están siendo concedidas de la manera en la que las estás pidiendo, la mayoría, ¿qué hacemos? Nos encogemos de hombros y decimos: bueno, tal vez a la próxima el Señor sí me escucha y me responde, o bueno, el Señor sabe. No es suficiente. Tienes que preguntarte: si no te está el Señor respondiendo y concediendo tu petición, es porque estás orando mal, porque no estás permaneciendo y no estás pidiendo conforme a esa relación íntima, profunda, en donde en tu corazón tú sabes, tú puedes saber qué es lo que el Padre quiere. Corresponde evaluar si verdaderamente estás permaneciendo en Él, si estás realmente conectado, conectada con su propósito y voluntad, o si solamente estás esperando que se haga tu voluntad y no la de Él. Última parte. Les dije que la mala noticia era que iba a predicar largo, lo estoy cumpliendo.
Dice acá, esta es la parte más importante, esto es lo triste de este mensaje, que hasta ahorita llegamos a la parte importante. Pero ¿saben qué? No se toma mucho tiempo compartirla, porque habla por sí sola. Y son estos versículos 9 en adelante, donde ya la palabra que estoy destacando allí les indica a ustedes de qué se trata esto. Jesús va a describir que esa relación de permanencia es una relación de amor. Eso que a lo que Pablo se refiere como el vínculo perfecto en Colosenses 3:14, cuando dice que nos tenemos que vestir de amor, que es el vínculo perfecto, es el pegamento, es el adhesivo, es lo que asegura que tú como rama estás permanentemente unida a Cristo. Se repite 9 veces en estos versículos la palabra amor o el verbo derivado, amar. Este es el elemento que mantiene esta relación vital entre la vid y las ramas. El mismo amor que existe entre las personas de la Trinidad, el amor ágape. Jesús dice aquí claramente que el amor más grande, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Justo el ejemplo que él también dio. Ya leímos estos versículos, no necesitan explicación, no voy a prolongar el mensaje. Al demostrar el amor más grande que puede existir, dar la vida por aquellos a quienes uno ama, Jesús está una vez más poniendo el ejemplo a imitar. Y tú te preguntas, bueno, ¿y cómo está eso de que yo puedo dar mi vida por mis amigos? ¿Quiénes son mis amigos? Pues uno está dispuesto a dar la vida a las mamás, especialmente por sus hijos, ¿no? Eso no es muy difícil de pedir. Pero no siempre donar un riñón o dar una transfusión de sangre que le va a salvar la vida a alguien es a lo que esto se refiere. Uno podría pensar que para demostrar permanencia en Cristo lo que necesito hacer es levantarme todos los días a las 5 de la mañana, a orar por 1 hora, seguido de una buena lectura bíblica, no faltar el domingo alguno a las reuniones de nuestra iglesia, si se puede un estudio bíblico entre semana, y además tengo que participar en algún ministerio, diezmar, ofrendar, dar mi promesa de fe para las misiones. ¿Saben qué? Con todo lo que todas estas cosas son encomiables, son deseables, son dignas de elogio, esto no es de lo que está hablando Jesús acá. A quien así actúa pensando que haciendo todas estas cosas es como estás demostrando tu permanencia con Jesús. Pablo le dice en 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios, tuviera todo el conocimiento y toda la fe de tal manera que traslado a los montes y no tengo amor, nada soy. Repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, dar la vida por mis amigos, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿A qué nos referimos, hermanos, cuando decimos que todos nuestros esfuerzos y todos nuestros intentos han resultado infructuosos? Piense en esa palabra infructuoso. Bueno, voy a volver a esta en un momento. Usamos la palabra infructuoso para describir algo que no nos dio los resultados esperados, pero nos olvidamos que esa palabra se deriva justamente de lo que estamos hablando. Infructuoso simplemente significa sin fruto, una planta que no da el fruto esperado. Y duele pensar cuántos de nosotros merecemos ese adjetivo. Diferente al episodio de Jesús maldiciendo la higuera estéril,
Jesús contó en una ocasión una parábola sobre otra higuera sin fruto. Leamos acá. Esta es una parábola, la otra fue una experiencia. Entonces Jesús le dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Esta parábola no tiene un final. Allí, hasta donde hemos leído, ahí termina. Queda a nosotros imaginar si el esfuerzo del viñador tuvo resultado o no. El principio que Jesús comunica es este. Atención. Dios es un Dios paciente y está dispuesto a esperar un poco para recibir el fruto de tu vida y de la mía. Pero su paciencia no es para siempre. Hay un tiempo prescrito, un plazo establecido. Hay una segunda y hasta una tercera oportunidad, pero la espera no puede ser indefinida. Llega un momento en que esta espera de Dios llega a su fin. No es que su paciencia se acabe, es simplemente el carácter de Dios es, como lo dice el Antiguo Testamento, lento para la ira, grande en misericordia. Pero ser lento no significa que algo no va a llegar. Simplemente va a llegar más lento, a tardar un poco más de tiempo. Prolongado trato de misericordia de Dios, eventualmente, si no tiene el efecto esperado, se transforma en juicio de Dios. Pero hay una intervención providencial de alguien. Hay un intercesor, alguien lleno de fe y esperanza que se compromete a crear nuevas condiciones, a provocar una reacción, una respuesta de parte de la indiferente higuera. Y le apuesta a un año más. Un año más. Eso sí, si no sucede lo que esperamos, está bien, córtala. Mis hermanos, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos llevado a Dios ya a ese punto? ¿A cuántos Dios nos ha dado una segunda, una tercera oportunidad? Ya pueden acercarse músicos, por favor. En donde el Señor nos ha dado y ha esperado pacientemente para recibir el fruto. Y el fruto no llega. Y de alguna manera el Señor está escuchando la oración de alguien que está orando por nosotros, que sabe de que algo hace falta, de que todavía en mi vida no se manifiesta el fruto pleno de lo que Dios quiere. Y le está diciendo al Señor, un año más, un año más. Dale a Estuardo solo un año más. A ver, si cambiando algunas condiciones, si teniendo algo, Él se da cuenta de qué es, Señor, lo que tú realmente estás esperando. Y qué responsabilidad, mis hermanos, la de los ancianos, la de líderes, la de padres de familia, en donde ven que la vida de sus hijos de pronto está yendo, se está volviendo infructuosa. Tenemos que ponernos en la brecha e interceder delante del Señor y decir, un año más, un año más. Señor, nos presentamos delante de ti, queremos declarar nuestra dependencia, confesar nuestro pecado en algunos de autosuficiencia,
de sentir que no te necesitamos, o olvidarnos de que eres tú la fuente del poder que necesitamos, de la gracia, de la verdad, de la luz, para poder ser tus testigos, para poder ser sal de la tierra y luz del mundo, para llevar mucho fruto, para demostrar el amor que Cristo mostró por nosotros. Te necesitamos tanto, Señor. Queremos declararlo también en canción esta mañana. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.